continuar entonces con esta enseñanza de Santiago. La semana pasada veíamos que las pruebas es algo que va a venir a nuestra vida, no vamos a poder evitarlas, ¿verdad? Hablábamos de que pueden ser problemas familiares, problemas legales, problemas financieros, desánimos, cualquier situación que ha sucedido en nuestra vida, las podemos resumir en la palabra pruebas. Ahora, el punto es que si tenemos pruebas, pero no tenemos lo que la Biblia nos indica, el gozo, no vamos a producir la paciencia que requerimos para nuestra vida. De que vendrán pruebas, vendrán pruebas. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Se acuerdan del ejemplo del fuego? El fuego derrite la vela, purifica el oro, pero también el fuego puede endurecer nuestros corazones. Bueno, puede endurecer en ese caso el ladrillo. ¿Y el fuego qué puede hacer en nuestro corazón? Puede ablandar nuestro corazón, purificar nuestro corazón, o pudiera endurecer también nuestro corazón. La semana pasada veíamos también que las pruebas son diversas. No solamente es un tipo de prueba, sino que dice pruebas, en plural, y aparte dice diversas pruebas. Unas más grandes que otras, unas más fáciles que otras, unas más complicadas y más largas que otras, pero todos pasaremos por diversas pruebas. Llámese familiares, legales, laborales, sociales, personales. Muchas veces la gente lucha con su propia persona, ¿verdad? No tiene problemas con el vecino, ni tiene problemas con su familiar, ni con su persona en el trabajo. Tiene problemas consigo mismo, ¿verdad? Hay algunos que tal vez sufren eso, depresión, ansiedad o todo así, ¿no? No tienen con quién pelear, pues buscan un espejo y ahora sí vamos a darnos. A veces la humanidad así nos comportamos. Son diversas pruebas y aquí nos dice la razón o la manera. Acuérdense lo que les decía, el versículo 3 inicia con sabiendo. Es decir, ¿cómo voy a tener gozo? Sabiendo. El saber, en este caso, como les decía la semana pasada, está en un gerundio que es el auxiliar del verbo principal. El verbo principal es tengan gozo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sabiendo. ¿Sabiendo qué? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, necesitamos saber, necesitamos conocer. Y por eso les di la hojita de 23 diferentes razones por las cuales pueden venir las pruebas. Pero he estado pensando en esta semana y experimentando esta semana también. Y son más de 23, muchas más. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y yo creo que la gran mayoría aquí ya estuvieron en un examen de parte de Dios. Y yo me anoto, no sé si fue el primero, el segundo, el tercero, pero enseñando esto el domingo, en la noche, al lunes, en el transcurso del día, pues una prueba, ¿no? Recibí, tuve, sufrí o atravesé o caí, no sé cómo decirlo, pero también experimenté eso. Bueno, ayer lo estaba enseñando, lo estuve estudiando la semana, lo enseñé ayer. Ahora, ¿cómo voy a pasar esta prueba? ¿Con gozo o con amargura? Entonces, todos pasamos por eso y he escuchado, algunos nos han dicho, por ejemplo en el caso de nuestra hermana Gloria también, que sabemos que pues estuvo en unas situaciones y estuvo hospitalizada y todo eso. Y algunos otros que han pasado a decir sus testimonios y otros que no dieron sus testimonios, pero también sabemos que han pasado por pruebas. Muy seguramente es porque Dios quiere hacer algo en nosotros, como lo veía la semana pasada. Si escucho algo y Dios me ama, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Vamos a ponerte un examen corto, ahorita sí, ya que lo tienes fresquecito, pues, porque si te lo pongo de aquí a 3 meses, ya se te olvidó que tienes que pasarla con gozo. Aquí, el domingo, en esa semana te pongo el examen. Y sé que varios pasamos por diferentes pruebas en esa semana. ¿Cómo las pasamos? Y si no las pasamos bien, Dios como buen maestro, ¿qué hace? Nos vuelve a poner la prueba, ¿sí? Y de ahí viene la palabra, nos reprueba. No que salgamos con un 5, o que no que salgamos mal, sino más bien por amor, nos vuelve a poner la misma prueba, para que ahora sí tengamos la oportunidad de pasarla. Vamos a ver el versículo 4 el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Y hoy vamos a irnos un poco, vamos a tardarnos menos, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy muy consciente de eso.
porque tenemos la videollamada con Adriana, entonces media hora, a partir de ahorita, ¿sí? No desde hace 10 minutos que empecé. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Que tienen todas las pruebas que ustedes tengan en sus vidas, siempre tienen un objetivo. En este caso, el versículo 4 nos lo indica bien. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba no es solamente para decir, ya soy paciente, ya pasé las pruebas, ya tengo paciencia, ya. No, es ya tengo la paciencia. ¿Para qué nos sirve la paciencia? Aquí dice la Biblia, para que lleguemos a ser perfeccionados, sin que nos falte cosa alguna. La meta es llegar, la meta es llegar a ser un cristiano maduro. Dios ha designado y ha diseñado, incluso podemos pensar también, todas las pruebas para nuestro bien espiritual. Pensemos en alguna prueba. Nada más piensen en una, tal vez algunos están pasando por diferentes, pero piensen en una prueba. Bueno, esa prueba es porque Dios quiere nuestro bien espiritual. No es porque quiere tenernos ahí nada más sufriendo, al contrario, el deseo de Dios no es que suframos. Tampoco vamos a predicar pare de sufrir, ¿verdad? Como algunos, pero el deseo de Dios es nuestro bienestar también integral en todos los sentidos. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no está hablando de abundancia económica, está hablando de una vida plena en el Espíritu Santo, una vida plena como Dios la quiere, que tengamos fruto, que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así es como Dios quiere que vivamos. Pero las pruebas, ¿para qué son? Para llegar a ser esa persona que Dios quiere que seamos. Ahora aquí en el versículo 4 dice, lo vamos a estar leyendo constantemente, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en nosotros? Por medio de ser pacientes. Y aquí nos dice, para que seáis, ¿se movió esto? Dale clic ahí. Ya. Para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Entonces la obra de la paciencia es que lleguemos a ser así, perfectos y cabales. Ahora, constantemente la Biblia nos indica que debemos de ser perfectos, pero hay que entender esta palabra. Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, anda delante de mí y sé perfecto. Y algunos lo han tomado tan literal que viven frustrados, porque dicen, es que Dios quiere mi perfección, y como no la cumplo, vivo enojado, frustrado, molesto, y diciéndole a todo el mundo que ser cristiano es lo peor, porque nunca podemos llegar a cumplir las expectativas, es porque llegamos a una conclusión errónea de lo que es ser perfecto, de acuerdo a lo que la Biblia nos indica. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Jesucristo dice también, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo 3, dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruir, corregirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, ¿qué es ser perfecto? Ahí mismo dice, enteramente preparados para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Veamos estas dos palabritas. Perfectos. Cuando se habla de perfección, se habla de lo que está desarrollado en su totalidad, o que es apto para una tarea específica. No se refiere a ser perfectos sin pecado, porque eso nadie lo puede hacer. Si alguien aquí le dice, yo soy perfecto, no tengo pecado, está completamente equivocado, ¿no? No se refiere a la perfección moral, sino más bien habla de estar totalmente desarrollado, estar apto para una tarea específica. ¿De dónde sacamos esto? De 2 Timoteo 3, 17, porque dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a ilustrarlo así. Si yo quiero clavar un clavo, valga la redundancia, ¿verdad? Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. Necesitamos hacer trabalenguas. Si yo quiero clavar
Puedo usar cualquier cosa que encuentre. Tengo un clavo, tengo ahí la madera que voy a clavar y digo, ay, pásame algo para clavar, ¿qué? Pues ahí veo unas pinzas, una llave, pásamelas. Y agarramos las llaves y le damos con la parte más dura al clavo, con esto. ¿Va a clavar? Sí, pero se corre el riesgo de que le pegue con la parte que no es y el clavo se doble. No es la herramienta ideal para eso. Y si no hay una llave, ¿qué agarramos? Una piedra. Pásenme una piedra, lo que sea, porque necesito clavarlo, si no se va a caer la hamaca, por ejemplo, un día que estén en la hamaca. Agarramos una piedra, ¿va a clavar? Sí, pero no es lo que se necesita realmente. Para clavar, ¿qué se necesita? A ver, todos aquí somos unos expertos en clavar. ¿Qué vamos a necesitar para clavar? Ah, muy bien, ¿verdad? Un martillo. No importa si el martillo está viejo, no importa si el martillo está feo, despintado, corrioso como esté, oxidado, pero ¿cuál es la herramienta perfecta para clavar? El martillo. Es decir, es la herramienta que se hizo para clavar. Podemos usar otras cosas, pero no es lo ideal. Ahora aquí con nosotros también, hermanos. ¿Dios puede usarnos? Sí puede usarnos. Puede usarnos siendo muy imperfectos, muy inmaduros. ¿Puede usarnos? Sí. Pero no es como generalmente Dios usa a sus siervos. Generalmente Dios lo que hace es, los mete, dice, en el horno de aflicción para perfeccionarnos. Y entonces ahora sí podemos ser ideales para servirle. Y así como el martillo, no importa que estemos viejos, no importa que estemos feos, sucios, corriosos, oxidados, no importa lo que haya pasado, pero si Dios me ha perfeccionado, ahora me va a usar. Y ese es el detalle. Las pruebas son porque Dios quiere usarnos. Y de hecho, más adelante voy a hablar de eso para no perder el enfoque, porque la vida cristiana no es antropocéntrica, es decir, no gira alrededor del hombre, gira alrededor de Dios, sus propósitos y sus fines. Y Él quiere perfeccionarnos. Entonces las pruebas son para darnos paciencia. Una vez que seamos pacientes, la paciencia es para que lleguemos a ser el hombre y la mujer ideal para cumplir el propósito de Dios. Cabales, es decir, completos, es decir, sin brechas. Imagínense un camino aquí sin brechas, ¿verdad? Sin ningún bache, nomás cuando recién lo recarpetearon. Bueno, a eso se refiere con algo cabal, algo que está completamente hecho, sin ninguna abertura, sin ninguna rasgadura. Que no nos falten cosas para que Dios pueda trabajar por medio de nosotros. Para servir a Dios en cualquier área necesitamos paciencia, necesitamos amor, necesitamos gracia, necesitamos bondad, necesitamos madurez, no solamente espiritual, sino emocional también. Necesitamos seguridad, no en nosotros mismos, sino seguridad en la identidad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? Manda pruebas para que lleguemos a ser cabales. Por eso dice aquí al final, sin que os falte cosa alguna. Y yo creo que todos sabemos qué nos falta. Si alguien dice, a mí me falta paciencia, ¿qué va a mandar Dios para que lleguemos a ser pacientes? Tribulación. Si decimos, a mí me falta perdonar, ¿qué va a permitir Dios? Personas que nos ofendan. ¿Para qué? Para aprender a perdonar. Y así, pensemos en qué nos falta y es lo que Dios quiere hacer. Dios usa muchas cosas para nuestra madurez, eso es cierto. Dios usa la Biblia, que es principal, lo citamos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dios usa la adoración para aprender a reconocerlo a Él y ver más a Él que a nosotros. La alabanza, la congregación y el discipulado, etc. Como lo veíamos en la congregación, hierro con hierro se aguza, es decir, entre nosotros habrá situaciones difíciles, roces, espero que no pleitos, pero si llega a haber, ¿es para qué? Para alisarnos, porque Dios quiere y usa la congregación para nuestro bien. Pero Dios tiene una herramienta especial para nuestra perfección, para nuestra madurez. ¿Cuál es esa herramienta especial? Las pruebas. Y a casi nadie le gustan las pruebas, ¿verdad? No sé si conocen a alguien que le gustaban las pruebas.
Los exámenes, ¿a nadie le gustaban? Cuando estaba en la universidad recuerdo a un joven que estudiaba mucho y cuando eran tiempo de los exámenes, él estaba contento. Qué bueno, sí, examen, ¿por qué? Porque ya voy a poder sacar todo lo que estudié y ya. Ahí siempre le iba muy bien, ¿verdad? Era de los pocos que les gustaban las pruebas. ¿Pero por qué le gustaba la prueba? Porque estaba preparado. Y hermanos, también les invito a estar preparados. Porque no sabemos, como Jesucristo dijo, no sabemos ni la hora ni el día. Él hablaba de cuando Él iba a regresar, pero yo tampoco sé si mañana voy a tener una prueba, una dificultad, una escasez. No sabemos. Podemos confiar en muchas cosas, pero recordemos el ejemplo de Job. Y por cierto, esto lo tratamos en la lección del discipulado, pero a veces admiramos tanto a Job. Decimos, ¿cómo es que Job soportó todo? En un solo día perdió todos sus bienes, su trabajo, sus casas, sus hijos, su salud. Y al final, ¿qué hizo? Adoró. Yo vine desnudo, me voy desnudo, que Dios sea bendito. Y admiramos mucho a Job. Pero más adelante, en el capítulo 23, Él nos da un secreto, que no es secreto porque ahí está desde hace ya miles de años, pero nos da una clave. Él dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé sus palabras, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es decir, Job estaba preparado. ¿Por qué? Porque se alimentaba espiritualmente. Nunca se apartó de los mandamientos de Dios y guardó la palabra más que la comida. Y siempre hago esa comparación. ¿Cuántas veces comemos? Mínimo 2. Algunos dicen, yo nomás 2, 3. Y otros más saludables dicen 5, como dicen los nutriólogos, ¿verdad? Más saludables y con más posibilidades. Pero todos los días nos alimentamos. Espiritualmente, ¿cómo andamos? ¿Nos alimentamos o no? Deberíamos de alimentarnos. Y Dios nos manda la prueba. Cuando Dios está cuidado, aquí está símbolo de cuidado, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo terminamos la semana pasada? Hay que identificar en qué problema o por qué situación viene el problema en mi vida. Y es porque Dios está trabajando. Pero hay que tener cuidado. Cuando Dios trabaja, ¿qué hace el enemigo? Se aprovecha. Él se aprovecha de las circunstancias, se aprovecha de nuestra debilidad, de nuestra falta de fe, de nuestra debilidad espiritual, de nuestra flaqueza en la fe. Se aprovecha de las emociones, de las circunstancias, de las personas. Y Él se aprovecha. Hay que tener cuidado de no caer en sus trampas, ¿verdad? Las pruebas, ¿qué pueden hacer? Nos desaniman, nos pueden distraer, nos pueden desenfocar. Y hay que tener cuidado porque eso es lo que el enemigo quiere hacer y lo que Dios quiere hacer es, nos quiere perfeccionar para ser usados por Dios. Pero dígame si no, la gran mayoría de las pruebas lo que nos hacen es, nos desalientan. Decimos, ya no. O empezamos con el ímpetu, pero después, por las pruebas, dejamos. Las pruebas nos distraen y en vez de pensar en mi bienestar espiritual y el de mis hijos, de mi esposa y el de los hermanos, ¿qué empiezo a ver? Mis problemas. Empiezo a distraerme. Dejo de enfocarme en lo que Dios quiere y me enfoco en mí mismo. Y hay que tener cuidado porque las pruebas pueden distraernos, desenfocarnos, desanimarnos, desalinearnos. Pero Dios quiere que por medio de las pruebas lleguemos a servirle mejor, a amarle más, a atesorarlo más. En otras palabras, a glorificarle, a que demos fruto para Él. Entonces, cuidado con eso, Vamos a ver otro pasaje, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. La semana pasada lo citamos, pero dice, sí, aquí está, 1 de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis. Habla de la salvación, nos alegramos en la salvación. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas. Pregunto, ¿ustedes creen que es necesario que pasemos por pruebas? Sí, porque necesitamos ser perfeccionados. Aquí dice, tendrán que ser afligidos en diversas pruebas. Usa la misma frase, diversas pruebas. Y aquí nos da una razón, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que decía al inicio, nuestra fe, lo que creemos, va a ser probado por Dios. ¿Ya escuchaste que las pruebas son para perfeccionarte? Muy bien, ahí te va una prueba. ¿Ya escuchaste que no es una prueba, son pruebas? Ahí te va otra. ¿Ya escuchaste que son diversas pruebas? Pues ahí te va de otro tipo y por otro lado y por otras personas. Y no es que yo les deseo un mal a ustedes, hermanos, ni me deseo un mal a mí mismo, sino que es la realidad de las cosas. Estamos en un mundo caído y eso es lo que va a pasar. Como decía la semana pasada, si alguien te dijo, ven a Cristo y se acaban tus problemas, esta persona les mintió. Y Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Porque no predican el evangelio bíblico. Pero cuando nuestra fe es probada, lo que Dios quiere es que le reconozcamos y que aprendamos de Él. Entonces aquí les puse esta frase. Cuando reconocemos a Dios en medio de la prueba de nuestra fe, aprendemos de Él y deseamos avanzar en nuestra vida espiritual, cuando realmente decimos, ahora sí, ¿qué es lo que Dios va a permitir? Una prueba. Para ver si estamos preparados para lo que sigue. La pregunta, ¿pasaremos la prueba o nos quedaremos estancados? Hay una ilustración que alguien decía, no sé si aquí hay gente, aparte de aquí de mi amigo Omar, que le gusten los videojuegos, pero creo que a muchos les gustaron, o les gustaron en sus tiempos mozos, ¿verdad? Los videojuegos. ¿Cómo podíamos ser mejores en el videojuego? ¿O no saben qué es un videojuego? Resulta que nadie aquí les gusta los videojuegos. Bueno, yo creo que sí a muchos. ¿Cómo podemos mejorar en la destreza de algo que hacemos? Pensemos en algún videojuego, por ejemplo. Si tuviéramos vidas infinitas, por ejemplo, en mis tiempos eran Mario Bros, ¿verdad? Ya cuando sentía que me quedaba un honguito, decía, no, yo ya, se me va a acabar, ya no voy a hacer nada. Y a veces ya mejor me tiraba al vacío. Pero cuando encontraba no sé qué era, como una mina o algo que te daba 100 vidas, decía, aquí sí voy a poder mejorar en mi juego. Bueno, con esa ilustración podemos desarrollar esto. Aquí en la vida cristiana, Dios nos da, no hablo de infinitas vidas, pero Dios nos da muchas oportunidades. Si fallamos, nos da más gracia. Y fallamos, nos da gracia. Si no pasamos la prueba, nos da otra oportunidad. O sea, Dios está siempre dándonos oportunidades. Pero no para que sigamos fallando y fallando y fallando, sino para que, como en el videojuego, al final digamos, ya pasé, ya soy mejor que hace un año. Así digamos también nosotros, ya pasé la prueba, soy mejor que antes, porque Dios me dio muchas oportunidades y aprendí a crecer, aprendí a glorificarle, aprendí a esforzarme y a poder dar también fruto para su gloria. Quiero terminar con dos frases. Una de un predicador muy famoso, Carlos Spurgeon, de allá de Inglaterra, del siglo XIX, el más famoso de aquella época, y todavía hasta la fecha muchos lo conocen. Este hombre sufrió mucho de depresiones. Era el pastor de la iglesia más grande en aquel tiempo del mundo, por lo menos de Inglaterra. En aquel tiempo, imagínense, 4,000 personas aproximadamente llegaban a escucharlo sin micrófono en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Muy exitoso en ese sentido, pero muy depresivo este hombre. Pasó por muchas depresiones y enfermedades y problemas. Y él dijo esto: he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo. O sea, vean su madurez, ¿verdad? No anhelo de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como no la había sentido en tiempos como no la había sentido entonces, mejor lo leo literalmente, ¿verdad? De sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, en los momentos de prueba.
de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época, de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Así debería ser también nuestra fe, de decir, no es de que yo quiero sufrir por ser masoquista, ¿verdad? Es decir, yo a mí me gusta sufrir, no, sino porque sé, y ahí entra el gozo, sé que en la prueba puedo ver más la fuerza de Dios, el poder de Dios, yo me entrego más a Dios, soy más sincero a Dios en las oraciones y veo más su brazo y su ayuda y su cuidado que cuando no estoy pasando por pruebas. Por eso este hombre dijo, en cierta forma, anhelo estar en pruebas, porque estoy más cerca de Dios. Y bueno, hermanos, pasemos las pruebas con gozo, pero no nos enfoquemos en nosotros. Las pruebas son para glorificarle, para extender su reino, para ser discípulos, para poder estar preparados para su obra. No nada más para yo estar mejor y ya, sino es para Él, para su reino, para su gloria, para sus propósitos. No olvidemos eso. Vamos a terminar, pónganse de pie por favor, con el Salmo 30. La siguiente semana iniciamos el versículo 5, donde nos habla de la sabiduría. Y eso nos falta. Cuando estamos en la prueba nos falta pedir sabiduría. Y Santiago nos invita a eso. Pero vamos a ponernos de pie y a leer Salmo 30. Versículo 11. Aquí está. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 30, 11. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Puede cambiar nuestro lamento en baile. Dicen baile, ¿verdad? Aunque no nos guste. Somos bautistas y no bailamos. Bueno, dicen baile, pues ni modo de quitarle la palabra ahí. Así dice. Dios puede hacer eso. Dios puede cambiar nuestra peor aflicción en una bendición muy grande. Como en el caso de José, como en el caso de tantos hombres de Dios que sufrieron, pero eso fue para darles al final una bendición más grande y con un propósito más sublime. Y vamos a terminar con una oración. Señor, ayúdanos a enfocarnos. Ayúdanos, Padre, a mantener el ánimo. Y Señor, que a pesar de las situaciones que cada uno de nosotros pasa, podamos tener una fe viva y práctica, como la menciona Santiago, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar preparados para toda buena obra, Señor. Usa nuestras vidas para tus propósitos, Señor. Perfecciona nuestra vida, nuestro carácter. Perfecciona, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro espíritu, para que seamos usados por ti, Señor Dios. Y Padre, que en el momento de la prueba no nos desanimemos, no nos desalentemos, sino que más bien tomemos fuerza y poder para seguir adelante que viene de ti, Señor. Úsanos para tus propósitos, Señor, para extender tu reino, para llevar tu nombre, para enseñar a otros, Señor, a hablar de ti gozosamente, de tu evangelio y de tu palabra, y para edificar a otros, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras labores, a donde vayamos, Padre, que siempre recordemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que nuestra fe es probada para ser hallada, Señor, de una mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.